secundario de la meditación, que como usted dice bien, no es algo que se hace en 2 días, pero como les digo a mis alumnos de meditación, desde el primer día se puede alcanzar un alivio. Entonces es un entrenamiento, es algo que hay que trabajar, ¿no? Esto se está redescubriendo en clínicas, por razones médicas también, para aliviar enfermos en Estados Unidos y en Europa, lo que se llama el desarrollo de la mindfulness, o sea, la atención. Entonces hay clínicas de reducción del estrés basados en la atención, en mindfulness. Y han logrado, con un curso de 3 meses, no pues lograr yo ni lograr pues grandes místicos, sino personas que se pueden aliviar más rápido. O sea, ha habido un estudio estadístico que dice que las personas que les enseñaron meditación y la practicaron en el hospital bajo, digamos, supervisión, versus un grupo testigo, se curaron más rápido, ¿no? Entonces, de repente, no después, este programa de 8 puntos efectivamente es largo y grande, pero uno puede irlo desarrollando poco a poco, ¿no? Porque si no, ¿qué esperanza quedaría? Vea, Francisco de Goya y Lucientes nació en España, pero no murió en España, sino en Francia, en Burdeos, a los 82 años de su edad. Cuando en 1919 repatriaron sus restos mortales, descubrieron que el cadáver había sido decapitado. Hay hasta 3 explicaciones de esta decapitación, pero no voy a entrar en ellas, yo las expongo en mi libro Smorgasbord, ¿no? Pero simplemente quería dejar este hecho, ¿no? Sobre el tapete, ¿no? La decapitación del cadáver de Goya. Menciono otro caso. Doroteo Arango, alias Pancho Villa, el famoso revolucionario mexicano, murió en 1923. Y poco después, 1 o 2 meses después de su enterramiento, los admiradores y seguidores de Villa profanaron su tumba, sacaron el cadáver y lo decapitaron y se llevaron la cabeza para que ésta los siga inspirando en sus reclamaciones y afanes revolucionarios, ¿no? En 1977 murió Charles Chaplin y poco después, yo en esa época recuerdo que le hice una entrevista al doctor Luis Alberto Sánchez sobre la muerte de Chaplin y él me decía, Chaplin, Charlot, fue el payasito de la Belle Époque. Pero 2 o 3 meses después profanaron la tumba de Chaplin y se llevaron el cadáver y jamás pidieron una recompensa. Y nunca se supo por qué se robaron el cadáver, aunque se sospecha por qué, ¿no? Porque habrá sido pues un gran cómico, pero en la vida diaria de una persona tan inaguantable como Walt Disney, ¿no? Bueno, el cadáver del célebre compositor y pianista Frédéric Chopin no fue decapitado, pero sí fue descorazonado por orden expresa de Chopin, que pidió que su corazón fuera a su querida Varsovia, y ahí está el corazón en un corazonario en la iglesia de la Santa Cruz, ¿no? Yo en mi libro publico una ilustración del corazonario de Chopin, pero su cuerpo está en el cementerio parisiense de Père Lachaise, ¿no? Bien, yo menciono estos casos porque la cabeza y el corazón, y le pregunto, ¿representaban en esos casos los cuerpos de esos personajes o eran solamente la cabeza y el corazón? Digamos que las partes del cuerpo representan culturalmente aspectos muy importantes, ¿no? De repente, para los jóvenes ahora, pensar en, digamos, yo podría ponerles otros ejemplos de mujeres que están decapitando ya hasta en vida, ¿no? Los órganos masculinos de los hombres, ¿no?
Y entonces, de alguna manera, siempre el corazón ha significado ciertas cosas socialmente, la cabeza otras cosas, enterrar al cuerpo boca abajo, otras cosas. Pero es yo decir, le quiero decir, sí. Permítame Sí. una interrupción, doctora. Yo menciono estos hechos porque he podido comprobar de que sistemáticamente han sido ocultados. Y cuando he conversado con personas incluso muy relacionadas con la música o con la pintura, Goya pues fue un extraordinario pintor y Chopin un extraordinario compositor. No sabían, no sabían que Chopin había ordenado expresamente que le quiten el corazón y que el señor Goya tenía, pues sí, lo decapitaron. Ahora, ahí hay un tema, digamos, de la sacralidad del cuerpo, Exacto, ¿no? eso es lo que le quería decir. decir. Hay un tema muy importante de la sacralidad del cuerpo, ¿no? Y de esta idea de no profanarlo, ¿no? E incluso a mí, digamos, a veces hay casos que se han dado interesantes de familias disputándose cadáveres, ¿no? Y esto implica, pues, quién tiene más poder sobre quién debe enterrar al cuerpo, pero en general ahí hay un tema de sacralidad y de este tema de no cercenar el cuerpo, de la integridad del cuerpo. Un tema... pero a propósito de eso, en los Estados Unidos y en otras partes, pero sobre todo en los Estados Unidos, existen clubes de histerectomizadas. La mujer histerectomizada que carece ya de matriz, de útero, es una mujer disminuida en el sentir masculino o en la visión machista del asunto. En España, despectivamente a estas mujeres histerectomizadas se les llama mujeres huecas, ahuecadas. Y mujeres no solamente que en el sentir español no pueden concebir, sino que además son eróticamente, lo cual es falso. Pero se les desprecia. Y no tienen, que yo sepa, clubes que las reúnan y que entre ellas se apoyen y que no se depriman, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero por qué este desprecio? ¿Por qué han perdido la matriz? Bueno, y fíjese que se trata de asuntos que no son visibles, ¿no? O sea, a diferencia de alguien que le pueda Pero si le han sacado la matriz, generalmente por cancerización, ¿no? Eso, ¿por qué la va a disminuir como mujer? Para nada. Pero para el hombre sí. Para el hombre término medio, ¿no? Bueno, en general hay una visión de la mujer como objeto sexual y como objeto erótico, ¿no? Y supuestamente más allá de la edad reproductiva o digamos de la belleza, de una belleza también muy particular de la mujer en la edad reproductiva, aparentemente perdería valor. Hay estudios bien interesantes, aquí menciono uno de una antropóloga Nadic, que hace un estudio con mujeres mexicanas que se reúnen en una especie de club, ¿no? De mujeres que ya son viudas o mayores, a tomar, a drogarse, a hacer rituales, ¿no? Y a mostrar el poder que tienen. Son vistas incluso con temor dentro de sus comunidades, ¿no? Y son mujeres que muestran cómo recuperan un poder cuando deciden no ser víctimas de esta mirada masculina. Un televidente me pregunta que cuál es la diferencia entre arte y técnica. Vea, el arte... No, perdón, primero la técnica es un conjunto de reglas prácticas para hacer o ejecutar bien una cosa. Ahora, por arte se entiende comúnmente toda actividad humana cuyos procesos de desarrollo y cuyos resultados pueden ser objeto de un juicio estético. O sea que en el arte entra a tallar, tiene presencia y figuración el concepto de lo bello, en la técnica no. El producto artístico, ¿no?, tiene un elemento añadido que es el sello personal del autor, ¿no? Tiene una marca distintiva, ¿no? Un elemento característico y caracterizante que permite decir: este es un Picasso, ¿no? Y no puede ser sino un Picasso, ¿no? Bien. Los puristas sostienen que la función del arte consiste en la creación artística per se, o sea, la creación artística por sí misma y en sí misma, independientemente de cualquier causa o de cualquier
cometido que pudiera tener el artista, y en esa virtud, ¿no?, someter el arte, ¿no?, en función de ese cometido. Por ejemplo, el arte como compromiso, el arte para defender el planeta, ¿no? En fin, ¿no? Esta concepción purista, ¿no?, nos viene a decir en buena cuenta que el arte es autotélico, ¿no? Porque su designio, su propósito, su finalidad le es inherente y consubstancial. No le es extrínseca, sino intrínseca, ¿no? Auto significa mismo, propio, por sí mismo. Por eso se dice automóvil, porque se mueve por sí mismo. Y por eso se dice el arte autotélico, ¿no?, porque encierra en sí propio, ¿no?, su propio designio. Sin embargo, por extensión, o como si dijéramos lato sensu, de las representaciones rupestres y de las esculturas prehistóricas, se dice que eso también es arte. Y de la artesanía, si está bien hecha, se dice también que es arte, ¿no? Bueno, yo creo que son extensiones que ha terminado por imponer el uso. Los puristas no aceptan estas ampliaciones, ¿no? Pero el uso, pues, que termina siendo soberano, aunque Cicerón decía el uso es pésima regla, pero pues se impone, ¿no? Entonces ahora se habla, pues, del arte prehistórico, por ejemplo, cuando uno se refiere a las pinturas de Altamira, ¿no?, o de Lascaux, ¿no? Me parece, claro, que es una extensión, pues, ¿no? Y lo mismo cuando uno se refiere a la artesanía, sobre todo a la artesanía de calidad. Y en este caso, y quiero yo justamente demostrarles eso, y en este caso, sobre todo respecto a la artesanía de antes, ¿no? O sea, a productos para uso doméstico, ¿no?, que tienen un carácter utilitario, ¿no? Pero ya algunas piezas antes, por supuesto, y también hace unos 15 o 20 años, en realidad eran creaciones artísticas. Vean, yo les quiero mostrar esto aquí. Yo compré esto como artesanía, pero desde que lo vi dije, esta es una creación artística, esta no es una artesanía. Pero yo hace más de 15 años compré esto como artesanía y me costó 60 soles. Es una pieza del Cusco, una cerámica del Cusco, tiene el acabado que se llama acabado de piedra, acabado pétreo, o más propiamente es un acabado granítico. Bueno, me costó 60 soles. Hace un par de semanas me ofrecieron 600 soles. O sea, en unos años se ha decuplicado el precio. Nunca lo consideré artesanía. Y sería difícil, pues, no ahora decir realmente si es una artesanía, ¿no? Porque a mí nunca me lo pareció y no me lo parece, y además no lo voy a vender, ¿no? Entonces, ahí hay que hilar muy delgado, ¿no? Esa diferencia entre artesanía y arte, ¿no? Este Dios de la prótesis, que es el hombre, hoy lo es más que hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, antes era más introverso y más introspectivo, ¿no? Lo cual significa que antes había más posibilidades de curarlo, porque creo que la introspección, ¿no?, esta capacidad de meternos dentro de nosotros mismos y de analizar, es, pues, un facilitador, ¿no?, de una eventual cura, ¿no? Pero el paciente de hoy es más extravertido, más extraverso. A propósito, la academia ha admitido, me parece que impropiamente, que se diga extrovertido, ¿no? Es una absoluta barbaridad y es una condescendencia con el uso, porque se dice extra porque extra significa fuera, pero extro no. Pero como dice la academia, pero si se dice intro, no, pues no frieguen, pues no me esa academia. Bueno, entonces ahora el paciente, me lo imagino, ves más extravertido, más volcado hacia afuera, ¿no? Y por lo tanto, presumiblemente, es menos fácil aliviarle los males que lo aquejan, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, pero...